permites de poder. Bendecimos la vida de cada uno de los asistentes, de nuestro maestro, Pastor Alfaro, su familia. Señor, toca nuestra mente, que todo lo que vayamos a escuchar el día de ahora, Señor, pueda quedarse en nuestro espíritu y pueda crear una interna revelación. Bendecimos la vida de los que han de mirar esta clase en el futuro, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Pastor. Pastor Alfaro, pues ya estamos listos todos. El Pastor Alfaro ya la mayoría lo conoce. Así es. Sí, muy atentos a su clase, Pastor, porque es muy importante la resiliencia, muy, muy interesante ese tema. Pues, si gusta compartir, le voy a poner aquí compartir. Sí, ahí voy. A ver, ya estoy listo para compartir. Según creo que ya. A ver si se ve esa. Ok. Listo. Ahí está, ¿verdad? A ver. ¿Se ve la lección? Yo sí la Sí, veo, Pastor. sí, ¿verdad? Sí, por aquí la estamos mirando. Ahí está, Pastor. Okay. Antes, buenas noches a todos. Como ya nos decían, espero que esta noche, bueno, pues estoy transmitiendo desde fuera de la ciudad donde estoy, pero yo se les decía aquí a ver si no tenemos problema con el internet, porque estamos fuera y estoy tratando de utilizar una computadora, ¿verdad? Que no estoy en casa, pero parece ser que todo está hasta ahorita bien, ¿no? Entonces no creo que tengamos problema. Vamos a tratar de poderles ver. Y fíjense que me gustó cuando me habló el pastor Arturo para asignarnos, ¿verdad?, esta posibilidad de compartir nuevamente con ustedes. Como bien decían, la mayoría ya nos conocemos y ha sido esto una gran virtud de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, antes de iniciar directamente con lo que se les mandó en cuanto al contenido del tema, que son bastantitas hojas, ¿verdad? Son varias que estamos viendo. Yo quiero que vayamos haciendo una recapitulación de las cosas que hemos hablado y lo que estamos viendo para entrar de lleno a esto. Quiero decirles que la resiliencia, aun cuando se da ahí, nos dice que puede ser innata o adquirida. Desde nuestro punto de vista, ese concepto de resiliencia, dicen las neurociencias, se considera cuando una persona es más resiliente, cuando hay un equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. ¿Se acuerdan que se vio? Si estamos tratando de verlo para que lo podamos entender y no nada más verlo como un concepto, ¿se acuerdan que vimos en el concepto de la persona? Se hablaba también de los temperamentos. ¿Recuerdan que había los temperamentos? ¿Alguien me puede decir, se puede acordar de ellos? Los temperamentos, pastores, el sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Así es, efectivamente. Entonces, gracias, Agustina. Entonces, ¿qué veíamos? Que normalmente, por ejemplo, en el caso de un colérico y un sanguíneo, ese concepto de resiliencia se va activando muy rápidamente porque finalmente el chico, desde que va naciendo, va poniendo precisamente esos situaciones en aquellas cosas que le agradan o no les agradan inmediatamente. No opera en sí mismo el flemático o el melancólico. De hecho, nosotros vamos a ver que más personas con ese tipo de temperamento tenderá a hacérsele un poco más difícil. No quiere decir que no puedan, pero se les va a complicar más entender y sobre todo vivir un concepto de resiliencia, porque para ellos precisamente no les es tan fácil mediar las cosas. Entonces, como son muy intolerantes a muchas circunstancias, ellos van haciendo precisamente esta particularidad de lo que va haciendo. Entonces, cuando tú y yo, decía yo, desde la pasada lección, desde el capítulo 7 que hemos estado viendo acerca de la persona,
se hablaba, ¿verdad? Que cuando uno nace, ¿cuál es el esquema que trae? ¿Cuál es precisamente el propósito? ¿Cuál es el diseño que Dios ha depositado, que Dios ha bajado? Y bueno, nuestra vida, ¿cómo la vemos? ¿Como una oportunidad de hacer algo y trascender o como algo problemático en lo cual nos estamos centrando nosotros? La mayoría de las personas en este tiempo, ustedes han de recordar y han de ver que están involucrados más o centrados en las cosas de las situaciones complejas que en las oportunidades que pueda estar viendo en este momento. Hoy sabemos que hay a la par de nosotros, están todo lo que son los medios educativos, los medios de comunicación, la política, la familia, los conceptos mismos de familia. Hoy hablamos de una familia monoparental y una familia extendida y una familia de esto y una familia. Se le hemos ido cambiando los conceptos, pero el origen no se termina. Dice una frase bien importante en este concepto de la resiliencia, cuando están abogando algunas personas por querer adoptar un niño y se les dice, ¿verdad?, que el derecho institucional que tiene es al ser adoptado, no el adoptar. Esa es la diferencia. Entonces, el niño tiene un derecho de estar con papá y mamá. Entonces, si no le estamos dando esto, desde ahí empieza un conflicto interno con base a sus emociones. Esto lo vamos viendo y lo vamos definiendo cuando el chico tiene ese tipo de experiencias, le decíamos, cuando va surgiendo, y ahorita vamos a entrar, se vuelve un ser evolutivo, un ser en devenir, tiene experiencias. Después esas experiencias le permiten aplicarlo, se va a la acción, tiene vivencias. Esas vivencias le comienzan a entender o hacerlas, como en su caso, ¿verdad? Ustedes lo han visto, de alguna manera, ¿qué es lo que sucede con lo que vamos pasando? Nos acordamos del primer evento, del primer acto que logramos, de alguna situación trascendental, el primer diente que se cayó, el que pude andar en la bicicleta, mi primer balón, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que nos van haciendo y nos van ubicando en una situación. Pero llega un momento de nuestra evolución, y lo mencionaba, que llegan nuestras necesidades, y ahí es donde comienza a estribarse precisamente esta realidad de lo que es la resiliencia. Cuando vienen las necesidades, es cómo las estamos enfrentando. Ejemplo, yo tengo hambre y si no tengo algo que comer, y ahí empieza en un desfase, por ejemplo. O tengo la necesidad de pagar o comprar algo, y ¿qué sucede? En ese desfase, entonces yo estoy tratando de ver cómo obtener ese recurso. Y ahí comienza un ser social o un ser con otros. Entonces la amistad, ya sea que voy con papá y mamá y le pido, ya sea que voy con el amigo, con el compadre, o voy haciendo esa situación en las cosas que vamos teniendo nosotros. Pero también nos habla de dos grandes elementos que tiene la resiliencia: la motivación y el esfuerzo. Fíjense bien que en este circuito, en este círculo, vamos a compartir en ese sentido, esto es lo que va sucediendo. Esos dos últimos elementos, es decir, cuál es tu razón de ser y el esfuerzo que implica, es lo que te va a llevar a comenzar a desarrollar una experiencia realmente positiva en todas las cosas de los que nosotros estamos haciendo. Hemos dicho que parte de estos elementos que tenemos ahorita, que vamos a ya empezar a verlo, ahí vamos, tenemos muy en nuestra mente arraigado los principios de ese tipo de pensamientos que nuestros padres o nuestras familias o nuestros familiares muy cercanos nos le decían. Por ejemplo, si algo yo no podía hacer o se me dificultaba algo, ¿qué decían? El que nace para maceta no sale del corredor. O sea, te decían que no eras bueno para grandes cosas y que ahí te ibas a quedar. O si intentaban modificar algunas cosas en ti, ¿no? ¿Sabes qué? Que el árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. O sea, por más intentos que tú vayas a hacer, no va a pasar todo esto, ¿verdad? Y algunas otras, como más emotivas, podrían decir que las penas con pan son buenas. Y empezaba uno entonces, ante la ansiedad, ante el estrés, son los recursos o las cosas que tenemos. Entonces, si nos vamos a la lección, dice: resiliencia es iniciar un desarrollo después de un trauma. ¿Qué es lo que pasa? La resiliencia se aplica cuando tú y yo confrontamos o enfrentamos alguna situación adversa. Dice en 2 Corintios 12, ¿verdad? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo decíamos, fe no probada, pues no puede decirse que es fe. O sea, si tu fe no la vamos a ver aquí una serie de ejemplos de personajes
que fueron probados precisamente en la fe, que vivieron ese esquema de resiliencia y que pudieron confrontar y enfrentar todas las circunstancias y adversidades que estaban pasando. Nos dice nuestra lectura, ¿verdad? Que la vida tiene muchos desafíos, muchas circunstancias. El mismo desafío desde el primer inicio en cuanto yo voy con una comunidad como es ir al CENDI o ir al jardín o a la escuela primaria. Ese es un primer confrontamiento y entonces a partir de ahí, ¿cómo lo resuelvo? Se ha hablado últimamente también en estas épocas acerca del famoso bullying, esa situación, y les digo, no es algo nuevo. Y ya les he mencionado mi historia personal. Entonces, esto que siempre ha pasado, siempre la conducta humana ha prevalecido y ha estado por encima de esos principios, que de tal manera que el más fuerte siempre se iba sobre el más débil, o el más grande sobre el más pequeño. Y yo recuerdo que eso no lo hacían a nosotros. Desde entonces, estoy hablando de más de 50 años. Entonces, el concepto del bullying, bueno, pues quizás hoy lo hemos estado viendo con mayores énfasis. Claro, te decía, ¿cuál era el paradigma que nosotros teníamos? Y digo nosotros en aquel momento de niños. Pues entonces, si te pegaron, tú les pegas. Si te sacaron sangre, pues tú les sacas más. O sea, esa era la consigna. No podíamos llegar con la queja, mamá, Juanito me hizo esto, mamá, Paquito me hizo lo otro, ¿no? O sea, eso era, a ver, y sobre todo siendo varón, era algo que no era concebible para nuestras casas. Entonces, dice que realmente el concepto de felicidad no quiere decir o significa que no pasa nada adverso en tu vida, sino que esas adversidades tú cómo las enfrentas y cómo las puedes sacar adelante de esto. Hace una analogía en nuestra lectura, ¿verdad? Dice cuántos, y yo también la he puesto, por ejemplo, una herida, si tú te cortas la mano, cómo te restaura, ¿verdad? Con el paso del tiempo y dependiendo de tus mecanismos de defensa, en 2, 3 días comienzas a ver cómo está la cicatrización. Igual pasa con una ruptura de un hueso, aunque esto es un poquito más tardado, de 4 a 6 semanas, pero se va dando ese paso. Y nos habla que así como esto sucede en el plano de nuestra piel o de nuestros huesos, también esto pasa en el ser humano. O sea, tenemos la capacidad, Dios nos diseñó tan perfectamente que tenemos la capacidad de salir avantes en todo afrontamiento que nosotros tenemos. Y dice, esa capacidad que nosotros podemos tenerla, si nos podemos adaptar y lo integramos como parte de nuestra vida, entonces ese concepto se vuelve la resiliencia en nosotros, es decir, la capacidad de afrontar situaciones ante las crisis o las complejidades que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, dice aquí como pregunta, como está en boga esto, dice, sin embargo, antes de pensar si quieren integrarla a nuestros procesos, deberíamos entender qué es la resiliencia y de qué forma puedo contribuir en mi vida. Y aquí sí yo les podría decir que con esta pequeña introducción, me gustaría que comenzáramos a participar. Sé que ustedes son muy activos, les gusta el análisis, les gusta la pregunta, y bueno, pues ya con esto. Bueno, como que se desconectó. Pastora Luz. Como que se desconectó el pastor Alberto. Sí, no lo escucho. No. Pastora Luz, ¿está usted ahí? Hola. Fíjense que se nos fue la luz en la casa donde estamos. Ya ves que le decía a mi papá, mi esposo, que estábamos en otro lugar. Estamos en una casa y se fue la luz. Ah, ya está entrando. Listo. Gracias, pastora. Sí, seguimos sin luz, pero con la poquita batería que tenemos. Ok. Amén, pastor Alfaro. A ver, ¿aquí me escuchan? Sí. Ok. Me van a tener que escuchar ahora por el medio del celular porque, pues, ahorita se me está dificultando el poder, con la luz, ¿verdad? Transmitir, pero les decíamos, entonces la pregunta era, ¿qué es o qué entendemos ya nosotros lo que es la resiliencia? Sí me gustaría que pudieran participar algunos.
Buenas noches, pastor. Soy Sí, Leti. adelante, Leticia. Gracias, pastor. Bueno, yo he entendido como resiliencia es que te levantas después de un proceso doloroso o no sé, algo que te haya marcado, ¿verdad? Que te levantas con una mejor actitud, con un mejor propósito, ¿no? De decir, bueno, ya lo pasé, por algo tuve que pasarlo para aprender algo, ¿no? Entonces, sanas, sabes que había una situación que te lastimaba, una situación que no te permitía avanzar, pero que te levantas con mejores ánimos, así lo he tomado, y a lo mejor esté equivocada, ¿verdad? Y sean otros conceptos más definidos, pero yo lo he tomado así, pastor. Sí, De esa estás bien, Leticia, nada más. Mi pregunta sería, si fuese conceptualmente, como lo dices, y lo dices muy bien, esa es la parte conceptual, o vamos a decir la parte teórica de ese elemento, y podíamos entenderlo tan fácil, ¿verdad? Es cómo superarse y salir adelante, ¿verdad? Ante la adversidad. El problema está, ¿por qué la gente sigue atorada? ¿Por qué todavía trae arrastrando cosas de hace 20 años, 30 años, hasta de 50 años? Algunos todavía se acuerdan de lo que hicieron cuando pasó esto y esto y esto y esto. Hablamos de que el ser humano es racional y que la misma Biblia nos dice que hagamos algo racional y somos los únicos seres dotados de esa racionalidad. Por eso les decíamos, voy a ver si me trato de explicar de la siguiente manera para no envolverte mucho, Leti. Es decir, si la resiliencia es la capacidad precisamente de afrontar adversidades, la pregunta es, ¿las soporto nada más o realmente las venzo? Esa sería la clave. Porque si yo las soporto, a la larga, con el tiempo, lo hemos dicho y se ha hecho una frase o una expresión popular, ¿verdad? Que el tiempo cura las heridas. No sé si la haya escuchado. Dice, el tiempo cura las heridas, pero realmente las cura porque finalmente cuando pasan los 40, los 50 años, comenzamos a tener brotes en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? El resentimiento escondido o no canalizado me va a traer una diabetes, me va a traer un cáncer, me va a traer el azúcar, me va a traer dolores en los huesos, en las articulaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el concepto de resiliencia, lo único que hice fue más bien soportar el dolor, ¿sí? Acostumbrarme al dolor y vivir con el dolor. Esa es la diferencia de verdaderamente afrontarlo como bien lo explicas. Eso debiese de ser para nosotros lo natural. Hay una pérdida, sí, tengo que llorarla, sí, me duele porque la estimo, me duele porque la amé, me duele porque hubo esa situación, pero ya 2 o 3 días, 7 días, pero hay gente que tiene luto y todavía anda de negro hasta 7 años y 10 años y ahí anda y que no quiere salir de eso. Y se siente mal porque va a ser aquello, no entendió que la vida dice muy claramente, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. O sea, ya se fue el otro, pues ya, ¿verdad? Entender, y lo vamos a ir viendo que aquí está en la clase, ¿verdad? Esta situación. Entonces, no sé si pude explicarme de ese elemento. Adelante, adelante, Greta. Sí, pastor, mire, yo enviudé muy joven, yo tenía 27 años y pasé 6 años llorando la muerte de mi esposo porque me casé en plena luna de miel, me enviudé en plena luna de miel, 11 meses casada y embarazada, me quedé embarazada de mi hija y a los 8 meses muere mi papá, que para mí mi papá era todo, mi consejero, mi guía. Mi mamá se fue de casa cuando éramos muy pequeños, entonces para mí mi papá era un ejemplo muy arraigado. Entonces se me juntaron las dos y yo dije, Señor, ¿por qué o para qué? Y fíjense que aprendí, como usted dice, aprendí y maldecía, tuve que aprender a vivir con el dolor Exacto. de no tenerlo físicamente, ¿verdad? Pero también aprendí que nada es eterno y que ellos vinieron a darme una sabia lección de amor y que ellos cumplieron su tiempo en la tierra y que yo tenía que seguir por mí, por mi hija, por mis hermanos y mis hermanos siempre me han agarrado como un precedente de valentía, de valor, como que me agarran ejemplo y es un peso muy grande para mí, pastor, porque ellos me ven con rectitud, me ven así siempre de que échenle ganas y eso,
Y sí, como usted dice, doctor, tenemos un mal concepto de lo que es lo que debe ser. Exacto. Y mal usamos el término. Muchas Y gracias por su bueno, enseñanza. no, al contrario, y creo que ahorita con mucho respeto y amor le digo, creo que palabras fueron del Espíritu porque yo no conozco su historia ni sabía, y fíjese de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces Amén. Dios le está hablando, ¿verdad? Finalmente que esa carga no la lleva, Dios la probó porque sabía que usted iba a salir adelante. Dios no se equivoca cuando nos pone las cargas. Nosotros somos los que a veces tenemos el miedo por no tener, ¿cómo diremos? Bien establecido el concepto de que somos hijos de Dios. Y Él no nos va a probar de cosas que no podamos salir adelante. Entonces, cuando le entregamos esas cargas a Dios, y Él mismo lo dice, todos los que están trabajados y cargados, fíjense, o sea, no nos lo dice nada más como por algo simple, sino nos lo establece muy bien porque todos esos conceptos se vuelven cargas a la larga. Y esas cargas lo que Dios quiere es precisamente que nosotros se las entreguemos a Él y poder ser libres de todo concepto a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra alma, que es donde está la clave de lo que estaba diciendo. Entonces ahorita yo le voy a decir algo, que todo eso usted tiene que comenzar a hablarlo en pasado. Fue pesado, fue duro, fue difícil, pero ahora en Cristo Jesús soy fuerte, soy capaz, salí adelante y puedo ser alguien que trascienda en la vida de mis hijos. O sea, tiene que comenzarse usted a decir estas palabras, ¿verdad? Para que precisamente, dice aquí que luego nos volvemos como si fuéramos esa pelota, dice que significa rebotar, andamos aguantando aquí y aguantando allá y aguantando aquí y aguantando allá, y sí, y sabe una cosa, en la parte física, yo he entendido esto, Leti, y no nada más para ti, para todos los que nos están escuchando también, en el caso concreto de la mujer, cuando tiene esa debilidad y llega a perder a su pareja, tiende a engordar, porque su imagen corporal no le permite estar débil. Entonces, por más intentos de dejar algo, le es complejo porque todo lo siente. Y entonces, ¿dónde lo siente? En el cuerpo. El cuerpo es el mecanismo de sentir. ¿Se acuerdan que les expliqué yo? Pensar, sentir, hacer. Hacer, sentir, pensar. Y así estoy en ese circuito. Entonces, usted cuando siente, hace, y cuando después que hace, piensa las cosas, y ahí es donde estamos. Tenemos que revertir el proceso. En esta clase yo espero que usted pueda hacer un alto y decir, sí, hasta aquí, basta. Dice una frase muy, muy clara que creo que está en el libro de Esther, que también nos habla de hasta este tiempo, ¿verdad? Hasta este momento, hasta aquí. Hace un alto como que basta hasta aquí. Y es donde nosotros podemos tener estas ¿cómo te diré? Estos puntos muy importantes. Si vamos siguiendo en la clase, dice la lectura, nos habla que las personas resilientes tienen unas características, dice 3 características principales. Hay muchas, pero dice que hay 3 características principales. Primero, saben aceptar la realidad tal y como es. Esto es el sentido. Saben aceptar la realidad tal y como es. En un primer momento, en este análisis, cuando tú vences el temor a la muerte, cuando entendemos, como bien lo decías, no somos eternos. Tarde o temprano, nos guste o no, lo querramos o no, nos va a tocar este concepto. Salvo que también estemos pensando en que seremos de esa generación en la cual dice, vamos a ser levantados, dice la palabra que no todos dormiremos, ¿verdad? A lo mejor cuando viene Él, dice, Él nos levanta y nos lleva, entonces necesariamente no tampoco tengo que tener, entonces yo tengo una claridad de que no es como tal, pero de que nuestro cuerpo es finito, nuestro cuerpo terrenal es finito, cuando yo lo entiendo, entonces puedo tener la capacidad de ver las cosas desde otra manera. Entonces ya el temor y la angustia a de si llego o no llego, si tengo o no tengo, si hago o no hago, comienza a desvanecerse. En esa debilidad comienza uno a fortalecerse. Dice también que tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido, es decir, no es malo. Imaginémonos, yo les platiqué, ¿verdad? Mis padres mueren en la juventud mía y yo pude haber dicho, bueno, pues entonces, ¿por qué pasa esto, no? Que sí lo hice contra de Dios, ¿verdad? Me quitó a mamá y luego papá al año 2 meses, entonces decía, ¿cómo es posible que esté pasando esto, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de Dios me están hablando cuando me deja solo? Pero voy viendo, voy creciendo, voy entendiendo, y finalmente hay algo que me encanta y que creo que es algo de lo que aquí la lectura también nos dice que son innatos o aprendidos, ese concepto de resiliencia. Cuando nos habla, dice que tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. O
sea, siempre están en búsqueda de cosas mejores. Y hay quienes de que, pues no, ¿ya para qué? No, yo ya llegué a los 40, no, ya llegué a los 50, ¿ya para qué estudio? No, yo ya para qué, si ya estoy, ya mero esto. Y entonces, nunca es tarde. El último momento de aliento de vida, cuando uno está en esa disposición de hacer algo diferente, dice que esto es una fe inquebrantable. Es un querer hacer todas las cosas por lo que estamos haciendo. Entonces, dice, las dificultades preparan a personas comunes para cosas extraordinarias. Y vamos a estar viendo, más adelante te decía en la lectura, cuáles son esas cosas que vivieron algunos personajes. Si realmente los volvemos a recapitular y los observamos desde este punto de vista de la resiliencia, nos vamos a dar cuenta de que ellos realmente fueron probados bajo esa circunstancia. Imagínense Job todo lo que vivió, son 7 pruebas poderosísimas, pero cuando logramos entender y ver todo el esquema de Job, vamos a ver que si Job supiera por qué le estaban pasando las pruebas, ya no sería un problema espiritual, sino se volvería terrenal. Y la lucha que se estaba contendiendo en ese momento era precisamente el poder de Dios para sujetar todas las cosas y estárselo mostrando. ¿Cuál fue la voluntad de Job? Esperar realmente y ser paciente. Nunca renegó, nunca se pudo hacer. Ahora, ¿qué es esa capacidad que nosotros tenemos? Dice, el poder ser capaces de controlar nuestras emociones. Y ahí está un punto clave. Nosotros normalmente actuamos por ese instinto natural que todos tenemos. ¿Se acuerdan que les hablé yo de los 3 cerebros? El cerebro reptil es el de supervivencia. Me gritan, grito, me hacen, hago, me dicen, digo. Es una reacción natural que tenemos. Dominarla no es fácil. Por eso Dios nos habla mucho que cuando su espíritu, su esencia llega con nosotros, dice que tendremos la capacidad del amor y dominio propio. Nos habla primero de un concepto del amor y dominio propio para poder vencer todas estas adversidades. Ahora, tienen también, las personas resilientes tienen un optimismo realista, o sea, son muy claras en las cosas que piensen, saben que pueden tener algo con base a ciertos criterios, a ciertos puntos, y lo van haciendo. Siempre tienen una visión positiva del futuro. Este año nos va a ir mejor. Este año vamos a tener las puertas abiertas. Este año vamos a poder considerar y las cosas irlas determinando, y también no nos dejamos llevar, dice, por las irrealidades o las fantasías. No, tampoco se trata de eso, de que de pronto voy a pensar que voy a sembrar un billete y van a nacer árboles con billetes. Pues no, ¿verdad? Esto es ilógico, es irracional, es irreal, ¿verdad? Ahora, habla de otra cualidad, dice que se consideran competentes, confían en sus propias capacidades, pero recordemos algo, que dice que la competencia viene de parte de Dios. La competencia no es algo, un atributo de nosotros, la competencia la da Dios, y Él también dice que active en nosotros el querer como el hacer, y por eso nos recomienda, dice que todo lo que venga a tu mente, todo lo que te venga a tu corazón, a tu mano a hacer, dice, tú hazlo. Si estás haciendo lo correcto y bajo los principios de Dios, dice, Él lo va a prosperar. No que tú lo vayas a prosperar, Él lo va a prosperar. Entonces, también nos habla de otras cualidades emocionales que también vimos dentro de las clases anteriores, y una de ellas es precisamente el ser empáticos. Y decíamos, el ser empático no es que te caiga bien yo y que tú también me caigas bien, no, o que esté de acuerdo en todo lo que dices, no, sino me sé poner en el lugar tuyo y comprender desde tu realidad para poderte sacar, ¿verdad? Entonces, en este momento, querer ser empático en algo que yo dije sin necesidad de haberte conocido, Leti, hablaba yo de una pérdida de una pareja, tú me lo dices en la situación que pasó, por lo que me comentas, pues fue hace bastantito tiempo, ese dolor de herida, ¿por qué? Porque tú tenías una alta expectativa en ese paso, en esa determinación que tú habías dado. Pero hoy estás viviendo en otra realidad, entonces yo te entiendo. Ahora, lo que puedo hacer para poderte decir entonces es, ¿sabes qué? Podernos conectar a mejores situaciones. Imagínate todo lo que Dios te ha fortalecido. Ahora todo, hasta dónde Dios te ha llevado, lo que has logrado. Voltea tantito y ve alrededor todo lo que ahora has hecho. Y en muchas cosas ni cuenta te habías dado. Ni cuenta de manera consciente, vaya, de manera en lo cual te habías dado cuenta de la capacidad que Dios ha desarrollado en ti, una capacidad inventiva, creativa, cómo has hecho rendir muchas cosas, cómo has provisto esas cosas con respecto a tu familia, etcétera, etcétera. O sea,
todo lo que ha sucedido, todo lo que ha acontecido. Entonces, esto te hace que tú puedas lograr éxito y una satisfacción plena en tu vida. Debes de sentirte una mujer dichosa, una mujer favorecida, escogida por Dios para cosas grandes todavía. Y por eso te está preparando y tú estás aquí. No es una casualidad que estés llevando a este seminario, porque parte de tu vida va a ayudar a fortalecer a muchas mujeres. Tu testimonio real les vas a poder decir y hablar de lo que realmente tú experimentaste y no de una teoría, no de un algo que pudiste experimentar. Yo siempre le he dicho, a veces somos probados en esas cosas porque Dios quiere que mi vida sea un ejemplo y testimonio para otros. No necesariamente tiene que ser para mí, sino puede ser para otros. Y nos habla entonces de todo este modelo, de lo que estamos nosotros viendo. Si yo no sé una fortaleza, un tip para hacernos resilientes, un tip es: ten más cosas buenas en tu vida. Recuerda, es más fácil que tú te acuerdes de cosas tristes o dolorosas que de cosas bonitas. Entonces, festejar, no nada más. El ser humano está acostumbrado a festejar. En el año que festejas, a ver, alguien que me diga, en el año normalmente, en una agenda normal de tu año, ¿cuáles son los festejos convencionales que tenemos? ¿Alguien me dice? A ver, ¿quién más está por ahí que nos apoye? Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. Sí. Adelante, Pastora Faustina. Sí. Navidad, año, el aniversario de la boda, los 15 años del niño, él terminó la primaria, o sea, son festejos, pero auténticamente, ¿cuántos son personales? Ajá. ¿Cuántos son para mí? Para sí, mí. La La verdad que no, ¿verdad? Y los otros tipos de festejos, pues que el día de México, la conquista, partes de la historia y de la sociedad y cultura, básicamente. Entonces, pero nuestros logros sí. de nosotros mismos. Entonces, ser resiliente nos habla también de que tengamos la capacidad de festejar, de celebrar esos pequeños logros en cualquier cosa que nosotros hacemos en la vida. El simple hecho de que tú estés terminando, por ejemplo, o que estés trascendiendo ahorita en esta formación de este diplomado, debe de para ti ser una gran virtud. Mira, ¿cuántos son y cuántos debiesen de estar en esta formación? Pero hubo algo que ustedes los motivó, que ustedes los impulsó y les permite realmente estar aquí en todo momento, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante en lo cual nosotros debemos de estar condicionando. Dice aquí que con la percepción y con la cosmovisión. ¿Y esto qué son? Pues es como los pensamientos influyen en la gente. Acuérdense que yo les hablaba, si lo recuerdan, de los niveles neurológicos y que les decía, está el entorno, está la conducta, están las direcciones o decisiones, están las creencias, la identidad y la parte espiritual. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos viendo realmente en esa identidad? Porque hay cosas que no nos están aconteciendo, porque hay cosas que no nos están sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos precisamente esa capacidad de decir, no, es que yo no soy bueno para esto. O sea, tu identidad, aunque tú puedas decir, sí, soy hija de Dios, pero tu intensidad y en la capacidad de decisión para ti no lo es, no lo eres, no lo reflejas, no actúas como tal. Entonces, cuando uno va haciendo o va teniendo esa interpretación correcta del concepto de la cosmovisión, entonces comienzas a ver y a interpretar más tu entorno, tus conductas y todo lo que puede estar pasando. Y entonces, en ese momento, te vuelves una persona o comienzas a tener una capacidad más de visión en la cuestión realista. Te vuelves una persona más analítica, más exacta, pero también hay algo a la vez más flexible, a la vez más sensible ante las circunstancias que el otro pueda estar presentando. Se trata de cometer menos errores. ¿Cuántos de nosotros siempre tenemos esa excusa? Bueno, pues que no lo sabía. ¿Cómo interpretamos esa realidad? ¿Cómo podemos estar viendo las cosas? Entonces, la situación de poder hablar de la resiliencia no es únicamente el poder decir que nosotros somos capaces de poder soportar y salir adelante de una adversidad y ya soy resiliente. No, va más allá de ese simple acto,
va más allá de ese simple concepto que nosotros estamos construyendo o viendo hacer aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué factores podemos estar viendo o asociar a una persona que tiene esa capacidad de ser resiliente? Dice que se vuelven con planes muy realistas, con planes muy precisos y hacen lo necesario para hacerlo. Hemos hablado acerca del plan de vida y nosotros decimos, bueno, ¿qué esperamos en este año, en 3 años, en 5 años, en 10 años? ¿Dónde me veo? ¿Qué necesito estar haciendo? ¿Y qué vamos a estar logrando, ¿no? Para que nosotros podamos tener esa cosmovisión plena y completa de cuáles son esos factores de lo que tú y yo estamos nosotros realizando. Esa situación de lo que yo te hablaba tiene mucho que ver con los conceptos que un día les manejé acerca del cerebro. El cerebro, les decía, trabaja como si fueran con programas. El programa binario, recuérdenlo, del cerebro es lo que piensas y lo que dices, es decir, pensamiento y lenguaje. Pero también hay virus, y uno de los virus que nosotros tenemos mucho es los virus religiosos. Los virus religiosos es como que el diezmo es del Antiguo Testamento. Virus religiosos es que eso pasó y es que ya no somos nosotros aquí. Virus religiosos, algunos están judaizando todo, ahora hasta queriendo hablar en las palabras hebreas que fueron originales y tratar de pensar que eso te vuelve más espiritual, te vuelve más. También hay un virus sobre acerca del dinero. De hecho, ¿cuántas veces te lo dijeron, no? Lávate las manos porque el dinero está sucio. Entonces, tu mente inconsciente grabó que el dinero es sucio. Entonces, pensamos que mejor no tenemos dinero. Y vean ustedes que mucha cultura dentro de la iglesia hay esa capacidad porque piensa que es mejor ser pobre porque entre más pobre, más cercano puedo estar de Dios. Entonces, el virus también acerca de la familia, que si yo ya tuve o mis padres tuvieron, también a mí me va a estar aconteciendo, sucediendo esos mismos factores. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar percibiendo de alguna manera cuáles son esos factores de las cosas o circunstancias que nos están pasando. ¿Qué podemos decir? Dice, un concepto de resiliencia que nos pueda estar aconteciendo, y te decía yo ahorita, es que cuando tú organizas planes o tienes una expectativa, dice que las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas. Esas expectativas tan altas que hago, es que no era la persona cuando yo lo conocí, es que no era así porque yo tenía esto, es que no pasaba así cuando yo lo vi por primera ocasión, me dio esta impresión. Entonces comenzamos a dejarnos más bien por apariencias. Entonces lo que engañan son las expectativas, no las apariencias. O sea, también tenemos ese otro concepto que hemos estado hablando de esta situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos tener la capacidad? Y decía ahorita la hermana Leti, algo tan fácil que pudo ella describirnos. La idea es que también, sin saber, quiero decirles que hay un dato bien interesante, que muchos de nosotros, tenemos un grado de ansiedad en alguna de las áreas de nuestra vida que no nos hemos dado cuenta. Y esa decodificación inconsciente que hacemos de esa situación de ansiedad tiene que ver cómo se activan los mecanismos de supervivencia de manera inconsciente y que tienen que ver con 2 líneas, la recompensa o el castigo. Esto es lo que hemos definido. Si nosotros estamos viviendo en este momento, lo vemos como una oportunidad de lo que Dios nos está recompensando para hacer algo en nuestras vidas, o lo estamos viendo como un castigo que Dios está permitiendo porque está pasando las cosas que está pasando. Y eso depende de nosotros. Ahora, entender que los rasgos de la resiliencia pueden ser de nuestra esencia, es decir, algo que ya forma parte de la vida personal, de la vida de uno. Y la otra es que nada más son momentos transitorios. Ahorita aguanté esta situación, y esto se vuelve transitorio, y ese estado emocional está en constante cambio. Tarde o temprano vuelve a surgir, tarde o temprano vuelve a resaltarse, y ahí es donde nuestro circuito comienza a ser un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso de aquellas cosas que nosotros estamos generando o queriendo tener. Esa falta de capacidad de visión en realista, optimista, y que nos lleve a un concepto de resiliencia, nos va a llevar a una ansiedad cognitiva primeramente. Y esa ansiedad cognitiva, pues es donde vienen los famosos, esos diablitos, esos fantasmas, esos enemigos, que ahí están las voces que escuchamos, las visiones que tenemos, aquellas confusiones
recordando que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar muy alertas. El enemigo es un maestro en el engaño y nosotros tenemos que estar muy alertas para que esto precisamente no se esté dando. Pero también hay otra característica, la ansiedad somática, y es que aquellas cosas que tu cerebro o tu mente no puede captar o transicionar, lo que hace es lo refleja y lo somatiza. Entonces vienen las molestias, los dolores, las inflamaciones en nuestro cuerpo, y la idea de poder ser resilientes es que tengamos un concepto de uno mismo integral como hijos de Dios, y esto nos lleve a una autoconfianza, a una autoestima, a un autoconocimiento, a una autovaloración. Nosotros siempre estamos esperando que yo haga algo y que alguien me diga, ah, qué bien, excelente, te felicito, fuiste único. No, yo tengo que hacerlo porque me nace hacerlo y nada más. Yo no espero si el otro lo valora, qué bueno, pero si no, no estemos nosotros esperando esa falta de expectativa, porque si no llega, ¿qué va a suceder con nuestro entorno, con nuestra condición o con nuestra situación de las cosas que estamos viviendo? Entonces, vamos viendo estos personajes que nos habla esta lectura, ¿verdad? Dice que algunos de ellos tuvieron que pasar por ese concepto de la resiliencia, ¿no? En el caso de Job, dice que Job tuvo varios elementos muy fuertes, o sea, fue probado en la cuestión de la familia, en su matrimonio, en las finanzas, en la parte espiritual, en los amigos, o sea, todas las pruebas que él tuvo que moverse. Y dice que aquí que el motivo, como te decía yo, fue un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, o entre Dios y Satanás, y la reacción es que él no entendía qué pasaba, pero lo que así sea es que él se mantuvo en la fe y durante toda la prueba, y dice que salió adelante y que su estado postrero, ¿verdad? Fue mucho mejor que el primero. Todo le fue aumentado y multiplicado. José de igual manera también nos habla de una dificultad, imagínate, o sea, pierde la familia, es vendido, es relegado, los conflictos que tiene que ver con respecto a donde fue obtenido, la esposa de Potifar que la andaba acosando, toda la reacción, pero al final, ¿qué pasó? El resultado de cuando resistió la prueba, aprendió primeramente a perdonar. Si ustedes recuerdan, cuando ve a su familia, ese reencuentro de la familia, se cumple la palabra de Dios cuando busca la unidad. Él no quiso traer a memoria las cosas pasadas de todo lo que le habían hecho daño, y simplemente lo que él tomó fue precisamente el amor y el perdón como Dios lo estaba mostrando. Otra persona que vemos también en la Biblia es la vida de Noemí. Dice que emigró a un país extranjero, sufrió necesidades y tanto la pérdida de su esposo como de sus hijos. El motivo fue una hambruna en Israel y la falta de confianza en la protección divina. La muerte de su esposo y hijos agravó su desamparo. En esa desesperación, su nuera Ruth, a la que enseñó a creer en Dios, fue un gran apoyo, ayudándole a levantarse de esta situación. El resultado, dice, encontró la felicidad al lado de su nueva familia, Ruth, Boz y Obed. Entonces, si vemos que siempre en las historias de la Biblia, vamos a ver que hubo personas que esto que fue dándose se fue atribuyendo. Vemos también un caso muy nombrado por muchos de nosotros y lo conocemos, como es la vida de Esther, ¿verdad? Sabíamos, imagínate la vida de Esther, es huérfana, queda sin familia, es relegada, la toma un pariente cercano, y bueno, la fue preparando, la fue haciendo para decirle, fíjate, si no hubiera estado ahí precisamente el tío de ella, para poderlo, a Mardoqueo, si no hubiera estado haciendo, y qué hubiera pasado en la vida de Esther, pues él no hubiera hecho nada. Sin embargo, la instruye, la guía, la prepara, y vino a transformar y a rescatar lo que ya estaba perdido, porque la prueba en aquel momento era que el pueblo judío estaba condenado a ser sacrificado prácticamente por todas las cosas que se venían haciendo. Entonces, como un paso de fe, como una situación vino a transformar toda una realidad. Imaginémonos qué hubiera pasado si ella comienza a estarse en su idiosincrasia pensando en pobrecita de mí, no tengo papás, me dejaron sola, no tuve esto, no tuve aquello, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pudieran estar pasando en ese momento. La dificultad que también vivió Pablo, primero desde su confrontación
hacia matar a todos los cristianos y luego cuando entra en ese concepto de ver cara a cara a Jesús y confrontarlo y decirle. Entonces, a partir de ahí comienza a ser transformado en su vida y comienza él a ser, pues ahora sí que lo que vemos, un gran escritor y un gran sembrador de iglesias, o alguien que aun cuando no estuvo en el mismo tiempo de Jesús, pero sí tuvo ese encuentro personal con él que le cambió todo. Y si vemos, que no es el caso, pero si vemos parte de la historia de Pablo, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que estaba haciendo era un pacto de obediencia en todas las cosas con cada uno de los que estuvo viendo y que estuvo ahí. Nos habla entonces también algo bien importante, la resiliencia en el matrimonio. Y esto es algo bien, bien interesante, porque finalmente hablábamos de los temperamentos, la parte colérica, la parte melancólica, la parte sanguínea, la parte flemática, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se juntan dos seres con dos estilos de vida completamente diferentes, con dos estilos de vida completamente en hábitos y costumbres, gustos? A mí me gusta, a mí no me gusta, a mí me gusta revuelto, a mí no me gusta revuelto, a mí me gusta temprano, a mí me gusta a media mañana, el desayuno. Entonces, toda una serie de conflictos que se van haciendo. Entonces, ¿cómo convertir esa unión en un vínculo afectivo que sea fuerte, sólido, que nos ayude a crecer como pareja o como seres humanos? Si vemos, normalmente nos la pasamos siendo más bien señalando todos los defectos que el otro o la otra persona tiene, todo el tiempo. Y llevamos años de matrimonio y siempre están enfocados en que tú no haces, es que tú no tienes, es que tú no lo otro, es que tú no, en lugar de centrarnos en las cosas, porque si ya tenemos cierto tiempo, es qué cosas buenas podemos rescatar. Te decía hace un ratito, si no celebramos las pequeñas cosas, pues cómo queremos seguir trascendiendo o seguir creciendo como pareja. Entonces, ¿cómo podremos convertirnos en esa situación? Dice, cuando existe una libre expresión para compartir nuestros sentimientos y emociones. A veces somos tan extremistas, gritamos y decimos las cosas, pero uno tiene que callar y uno tiene que comprender que fue el momento, que no es, la palabra de Dios nos lo dice muy claro, no es contra carne ni sangre. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, no permitimos que trasciendan más allá las cosas. En alguien de los dos debe entrar esa prudencia, esa sabiduría, para que esas dificultades no se focalicen en estar encontrando o estar haciendo culpable al otro de todo lo que está pasando o de todo lo que se está centrando. Esas situaciones que van pasando, siempre nos enfocamos y traemos a memoria los errores del pasado. Es que cuando estábamos así, tú estabas haciendo esto y ya pasó 5 o 10 años. Entonces, ¿estuvo o no estuvo el perdón? ¿Se otorgó o no se otorgó? Entonces, si vemos el concepto de resiliencia, cuando yo traigo a memoria cosas del pasado, significa que no estoy resiliente, sino significa que lo único que he hecho es haberlas soportado, haberlas tolerado en un momento determinado, pero que ahí están todavía cobrando factura de todo lo que tú y yo en un momento determinado estamos haciendo o estamos teniendo. Dice que hay que fomentar la atención en los éxitos compartidos, el éxito de haber tenido a nuestra hija, el éxito de haber tenido a nuestros, vamos a decir, nuestros logros, las conquistas, las cosas que hemos adquirido, el bienestar en todas las demás áreas. Entonces, cuando hablamos de estos logros y sobre todo de la visión a lo que podemos tener, mantenemos una ilusión, mantenemos una fortaleza que nos motiva a ir superando las adversidades y nos apoyamos mutuamente. Si uno cae, el otro se sostiene y así, para eso estamos en ese sentido también. Nos habla que necesitamos reconocer cuando hay que pedir ayuda. O sea, cómo podernos comunicarnos con la pareja y para como estamos, no sentirnos incómodos con el otro, no sentirnos de alguna manera alejados del otro, sino cómo ser parte de algo tan fuerte y afectivo como son el enlace matrimonial. Entonces, ¿cómo saber priorizar también los momentos? Hay cosas muy importantes que no las hablamos o que no las decimos. Hemos establecido hábitos tradicionalmente establecidos por la cultura que nos van permitiendo únicamente tener los descansos. Estamos esperando que sea viernes o sábado o un fin de semana. Estamos viendo que espere esto. O sea, lo hacemos bajo un condicionamiento. Entonces tenemos que estar en ese concepto muy alertas en todo momento. ¿Cómo mantener también
nos dice aquí un mutuo respeto y admiración por el otro. Precisamente para que la vida rutinaria, porque el matrimonio en muchas ocasiones se vuelve una rutina. Las rutinas matan muchos elementos, matan muchas cosas que el ser humano tiene. Y entonces nos olvidamos de realmente valorar, de darle significado, de ver en ese amado, en esa amada, lo que tú y yo tenemos en común, y de alguna manera el poder saber que ante las adversidades posibles que puedan venir o las crisis que se puedan presentar, ya sea por las diferencias o problemas que se tengan de distinta índole, ya sea de la cuestión relacional o financiera, que muchos son de esos elementos, cuando se da o se mantiene una comunicación centrada, entonces comienza a haber un buen entendimiento, una buena comprensión, un buen diálogo, y estas cosas pueden afrontarlas y salir adelante. Y recordamos que hablamos de la empatía, entonces, ¿cómo empatizar con la otra? No quiere decir que te vuelvas igual que la otra, simplemente poder entender sin juzgar y cómo ayudarnos unos a otros para que esta relación se mantenga fuerte en lo que puede decir, y que, como dice esta frase, tú por mí y yo por ti. Ambos estaremos superando toda adversidad, porque en medio de nosotros va a estar la presencia del Espíritu Santo, que es lo que hace que un cordón de 3 dobleces no se rompa fácilmente. Y bueno, también nos habla el de poder disfrutar las cosas. A veces conocemos a matrimonios que no saben sonreír, que no tienen sentido del humor, que todo lo ven con una seriedad, y pareciera ser que no tienes que salir adelante de nada de esto, porque pareciera ser que eso es algo como no permitido, vaya. El jugar alguna broma, el establecer algo. Entonces, ¿cómo salir a triunfantes ante todas estas adversidades en las cosas que tú y yo estamos pasando? Pues es importante irle reconociendo para poder nosotros establecer esto que nosotros tenemos. Entonces, nos vamos hablando que ya no tengamos únicamente un calendario donde nomás festejemos lo que conocíamos, te decía, los éxitos personales o los éxitos que tienen que verse con uno y con otro. Tenemos que celebrar toda actividad, todo acontecimiento, si nosotros estamos en un momento determinado de nuestras vidas. Entonces, al olvidar que no nada más existe esto, entonces cuando tú y yo comenzamos a establecer circuitos neuronales porque logramos algo, dice, festejar se vuelve una forma natural y simple de sumar una recompensa a nuestros hábitos. Dejamos de convertir un hábito de lo que es importante para los demás y empezamos a recompensar lo que es importante para nosotros. Entonces comenzamos a fortalecernos. Esa es una forma de resiliencia, porque comienzo a tener esos reforzadores que me van a permitir tener esto. Y si hablábamos de la cuestión empática, dice, puedo ponerme en el lugar del otro, pero no estar de acuerdo con el otro. Sin embargo, lo comprendo. Sin embargo, lo entiendo. Sin embargo, lo escucho. Ahí estoy para él. Porque otra cosa es que sea simpático. Y el ser simpático es, me pongo en el lugar tuyo, pero también te doy todo por tu lado. Estoy de acuerdo con todo lo que tú digas, estoy bien con todo lo demás y trato de ser simpático. Y no se trata de eso, es en ese equilibrio. Y otras cosas que también se dan, porque la resiliencia dice que también va para el lado oscuro, va también para las dos cosas. Dice, el no ser capaz de ponernos en el lugar del otro, pero tampoco, y estar de acuerdo con el otro, entonces me vuelvo egopático. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No, yo soy el único, yo soy el que puedo, nadie es como yo, nadie es mejor que yo, y entonces tenemos este concepto de la egopatía. Y la otra es, ni me pongo de acuerdo y ni soy capaz de ponerme en el lugar. Así es que decir, pues no es mi casa, no es mi problema, no es mi angustia, no es mi situación, entonces me vuelvo antipático. Y ahí es donde nosotros debemos de estar viendo en qué posición estamos en este momento, cuál es nuestra realidad de las cosas que nosotros estamos viendo. Yo voy a tratar de cerrar este tema y dejar algún tiempo para preguntas o alguna inquietud. La resiliencia se compone de las 3 C. Yo espero que te los puedas aprender de la siguiente manera. Se habla de cabeza, corazón y carácter. Cabeza, corazón y carácter. Sin embargo, para poderlo entender, el primer concepto que tú debes de tener, la primer C, que es cabeza, tú tienes que tener el dominio propio. Es decir, necesitas activar tu control interno, ser consciente de todo lo que pasa, tanto en tu interior como en tu exterior. Por lo tanto, no vas a depender de los demás y se trata de ser autónomo, autogestivo y asumir el compromiso y responsabilidad de tu vida para llevarlo a donde tú realmente tienes el propósito de vida asignado por Dios.
La segunda C, que es el cambio que está en el corazón y que lo decíamos al inicio, es que debes de aceptar la realidad de los cambios que existen en nuestra vida. Yo tengo 60 años, ya no puedo hacer cosas de 20. Aun cuando mi mente, aun cuando mis anhelos, mis deseos quiera hacerlo, yo tengo que abocarme y entender que ya tengo esta edad y lo acepto como tal y soy agradecido por Dios que me permite llegar a este tipo y de edad y de vida. Y el tercero, la tercer C, que es el carácter, es el compromiso. El compromiso. No podemos vivir la vida nada más porque sí, como pateando un bote y ahí nos la vamos llevando, sino que vamos a tener que comprometernos con algo para dejar un legado. Y esto que tú estás haciendo, yo te felicito porque esta formación en este diplomado habla de tu nivel de compromiso. Lo estás haciendo porque hay algo que está moviendo tu ser interno a poder servir a otros. Y ahí es donde precisamente estriba esta situación que nosotros estamos hablando. Pues esto es lo que queremos verlo. Esta es la conclusión que nos da, dice Dios es, en el Salmo 46, 1-3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, pues no sé, dejo el micrófono para que existan algunos comentarios, preguntas, aclaraciones, dudas. Aprovechen ahora o callen para siempre. De uno por uno, no se amontonen todos. Amén, pastor. Estaba analizando el por qué cada que a mí se me venía una situación muy difícil, me entraba una fuerza en donde le echaba mucho más ganas en lugar de deprimirme, mientras que yo miraba que otros en una situación similar a la mía, pues se metían a la cueva. A mí me daba por correr, me daba por empezar a analizar y ver y decir, bueno, esto me ayuda para yo poder entrar en otro nivel. No podía explicarlo. Ahora me estoy dando cuenta que pues tiene que ver con el asunto de la resiliencia. Entonces, entre más difícil es la situación que viene para mí, es como si yo metiera el turbo. Cuando la situación está tranquila, pues estoy pasivo y estoy viendo qué es lo que se tiene que hacer, pero cuando las cosas explotan y se me salen totalmente fuera de control, es cuando más centrado me siento para poder ver qué necesito hacer para poder avanzar. Y pues yo creía que era raro. Dice, bueno, esto no es normal. Me decían, dice, me comentaban, dice, tú necesitas estar en problemas para poder funcionar mejor. No necesariamente, simplemente es algo que naturalmente se me daba. Exacto. Ahora la aportación que yo puedo hacerte, Pastor Juan, es que precisamente tú ya descubriste que tienes esa capacidad. Y bien, la respuesta sería, ahora que lo visualices, imagina que te dicen que en 3 años va a pasar algo, ¿qué vas a hacer de aquí a ese tiempo? Entonces comienzas a activar tu poder interno que ya está puesto por Dios ahí y no esperarnos a que estemos en la situación. Eso es a lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Que cuando nosotros confiamos en Él nos va, si no tenemos el problema, Él nos lo va a poner así de fácil. Eso, y nos lo va a poner porque precisamente para eso nos está preparando. Y en este tiempo va a acelerarnos a muchos y nos va a provocar a muchos en ese sentido, pero estar en paz consigo mismo, estar en paz con Dios, porque vuelvo a repetirlo, no va a poner cosas que tú y yo no seamos capaces de vencer. Él nos va a dar la fortaleza siempre y cuando nos mantengamos firmes. Porque si a la primera de esto, como le dijeron, Jesús mismo le dijo, ustedes también se quieren ir, órale, aléjense todos los demás. O sea, sí, si quieren, como todos los demás se huyeron y lo dejaron y lo fueron viendo conforme lo fueron persiguiendo y estableciendo, también a los apóstoles cuando le dicen, oye, ustedes también se quieren ir, no han entendido, los confronta y les dice. Entonces, si también vemos, no siempre fue no, hombre, vente, Juanito, no pasa nada, Peter, mi amigacho y todo, no, los confrontó y los puso, o sea, también se quieren ir ahuecando el aro, ahorita estoy al 2-por-1, ¿quién más agarra? ¿Verdad? Entonces, a veces sí, pero aquí lo interesante es no esperarnos a tener, o sea, si ya descubrí que yo tengo ese potencial, esa habilidad, esa capacidad, pues comienzo a visualizarlo. Recuerda algo, nuestra mente no distingue entre la realidad y la imaginación. Entonces, yo me imagino en el problema, me imagino en esto, imagina dónde estás, Juan, no sé exactamente, no recuerdo el lugar, pero imagina que te llegara ahorita, vamos a decir, ¿estás en Estados Unidos? Sí, Sí, ¿verdad? en el estado de Washington. Ok, en el sitio de Washington. Imagínate que te llegue
el gobernador de ahí que te ande buscando a Juan Díaz porque quiere que tú seas uno de los consejeros que necesita tener. ¿Qué vas a hacer, Juan? O sea, ahorita te están llegando a tocar. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Y no, como buen Juan vas a decir, yo le entro, yo le atoro. Pero realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué estoy preparado? Conozco la parte de la economía, conozco la parte política, conozco todos los antecedentes de la sociedad, cuáles son las necesidades que la población está teniendo, cuál es la dificultad migratoria que está viviendo, no sé. Todos estos datos tenemos que estar preparados. Por eso dice Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo queremos llegar a ser parte de los consejeros empresarios si no empezamos nosotros a realmente trabajar como hijos del reino? Y ahí es donde está la clave, que no necesito esperarme a tener las grandes empresas para hacer algo, sino que de alguna manera lo que yo voy a hacer es cerrar todo ese concepto a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es muy importante lo que tú decías, ya descubriste que tienes esa capacidad y qué bueno. Yo creo que así nos pasó a muchos, sin darnos cuenta, en esas adversidades nos fuimos fortaleciendo y fortaleciendo. Yo no lo conocía también y sé que veo a la gente de mi generación, se quedaron nada más con el trabajito. Algunos tienen oficios, otros terminaron la prepa nada más y otros ahí la secundaria y hasta ahí llegaron, no tuvieron más aspiraciones, porque decían que en aquel momento pues toda la vida era difícil, no había mucho trabajo, no había muchas oportunidades, las mismas quejas de hoy en día. Entonces, ¿qué nos hizo diferentes principalmente? Y sé porque está escrito que fui un escogido de Dios y yo lo creo. Dios me escogió y no me soltó. Ahí me anduvo toreando durante un buen tiempo hasta que yo accedí ya en mi vida adulta a decirle, sí, Señor, me doblego ante ti, me entrego a ti y a partir de ahí mi vida se transformó completamente en todo esto. A veces me decía, al principio mi pensamiento, Juan, era, híjole Dios, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué cuando estaba joven no me pusiste? ¿Por qué cuando...? Y Dios me respondió bien claro, no, si todo el tiempo te estoy dando, tú eras el necio y el terco, estabas como el mulo y el caballo, no querías entender para no ponerte cabezón, dice, pero bueno, nunca es tarde y sé que Dios tiene propósitos grandes y se están cumpliendo. Nos ha ido equipando, nos ha ido preparando, nos ha ido revelando cosas que podemos estar apoyando a más grupos y lo importante es eso, vaciar lo que Dios permitió en nosotros y compartirlo con otros, ese es el legado que podemos estar dejando, ¿no? ¿Se detuvo? Ok, ¿sí, Juan? Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Disculpen que les digo así porque no veo a todos, como estoy con el celular, aparte que está chiquito, ¿verdad? No les veo a todos. Entonces me gustaría pues algunos comentarios, insisto, para ir cerrando esta sesión, alguna duda, algún punto que les haya movido ahí el esquema. Adelante. Oh, pastor, yo cuando leí los principales factores que influyen para que una persona tenga resiliencia, decía pues valores, creencias, entorno familiar, cultura, estudios, todo. Y luego agregué temperamento. Temperamento porque según yo, el melancólico es el más difícil, es casi mi 50, 60% y ha sido una lucha bien tremenda. Y dije, no, ahí debe de estar el temperamento. Yo creo que es uno de los principales, me gustó cuando ya lo explicó usted, porque, bueno, yo pienso que es una de las claves, ¿verdad? ¿Qué temperamento tienes? Porque es débil, es ser débiles, más débiles o más fuertes, porque yo veo mi esposo es colérico casi más y flemático y yo melancólica y es una gran diferencia cómo vemos las cosas, cómo interpretamos todo y pues me quedó más claro eso, me gustó la explicación. A ver si me doy a entender, es que en esa relación que puede ser, y no es su caso, pero creo que el ejemplo puede valer. Sí. Tú llega tu esposo a tu casa y le puedes tú notar algo y le dices, ¿cómo estás? Y él te dice, es que, ¿sabes qué? Vengo muy agobiado, vengo algo tenso, algo situación, me duele un poco la cabeza. Y tú sin decir nada inmediatamente vas, agarras unas aspirinas, algún paracetamol, algún medicamento y le llevas el vasito de agua y le dices, mira, tómate esto, mi amor, y vas a ver que ahorita te vas a sentir bien y ahorita te preparo algo. Viceversa, tú llegas, tú fuiste a trabajar, tú andas en esas actividades, llegas y te pregunta, ¿y qué traes ahora? Y fíjate cómo es la expresión del varón, ¿qué traes ahora, vieja?
Nada, fíjate que ando bien cansada, me duele la cabeza, pues trágate unas pastillas y ya, ¿verdad? O sea, para el colérico es muy práctico y no lo vemos de esa manera y ahí es donde comenzamos a tener esas debilidades. Entonces, sí es importante lo que acabas de decir, conocer nuestra parte de temperamento para poder comprender, entender y sobre todo poder ayudar a los otros, Sí, ¿verdad? sí, pastor, gracias. No, al contrario a ti. ¿Alguien más? Buenas noches. Ahí vi que andaba caminando el pastor Arturo, no sé si ande por aquí o solamente fue su espíritu. Andaba buscando una lomita, ya estoy aquí un poquito arriba de la casa. Buscando señal, Saludos ¿verdad? para... Sí, saludos para todos. Una bendición que puedan estar en este momento en la clase. Pastor Alfaro, gracias por... Creo que hubo detallitos por ahí, ¿verdad? Con la luz o algo me comentó. Sí, fíjate que no, estoy a oscuras, me están ayudando ahorita con un celular y alusándome porque estaba a oscuras y dije, no vayan a pensar que es un fantasma y entonces, mejor cierran las cámaras y todo. No, pero ya gracias a Dios pudimos alcanzar y dar y estábamos ahorita en una serie de preguntas o algunas aportaciones o dudas que pudieran haber quedado con el tema y esa es la idea de ahorita, pastor. Oh, no, pues qué bien, pues creo que el tema de la resiliencia es un tema, un concepto, ¿verdad? Algo nuevo, pero yo creo que en su momento, ya ahorita con la clase, pues va a haber una comprensión, una interpretación mejor, lo que tiene que ver con la resiliencia y poder desarrollarla, ¿verdad? Nosotros también, claro. Pues para ir teniendo ese despertar, ese crecimiento. Y pues bueno, un saludo, estamos por acá desde Seattle, acá en Washington, y les mandamos un saludo. Acabamos de terminar casi la boda de los hermanos que venimos a casar, y pues mañana, con el favor de Dios, estaremos en la clausura, que les invitamos, ¿verdad? Les vamos a mandar el link por ahí para que los puedan ver. Sí. Y bueno, pues yo creo que ya se me está cortando algo aquí, ya me había puesto la pantalla negra. Sí, bueno, pues dejo entonces ya nomás para despedirnos y a ver si hay algún otro comentario y hacer nuestra oración de despedida, pastor. Gracias. Muy bien. Pues adelante, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, lo puede hacer. Sí, bendiciones nuevamente, pastor. Fíjese que con relación a la empatía, sí. Yo tengo un hijo colérico que actúa más con las vísceras que con la cabeza, pastor. Y es el más pequeño de mis hijos. Yo después de enviudar, me volví a casar a los 6 años de viudez, y tengo 11 años separada, pastor Alfaro. Y él fue el que más resintió todo este proceso, que ha sido pues doloroso, más doloroso para ellos. No digo que no sufrí, sí sufrí, pero me levanté con la bendición de Dios, me refugié en Jesús y aquí estoy, pastor. Y hace unos días gritaba y alzaba la voz y yo lo abracé y me dice, suéltame, quítate, mamá, por favor. Estaba muy lleno de ira, peleando con su hermana mayor. Y lo abracé y le dije, te amo, hijo, yo te amo, y aquí estoy para ti y aquí estaré para ti para siempre. Pastor, increíblemente, y le pedí tanto a Dios que me dé estrategias y herramientas para ayudarlo, porque él hace 3, 4 años buscaba así problemas en la calle para que lo mataran, porque él decía que su vida no tenía sentido y era un sufrimiento para mí. Yo un día le dije, Señor, yo no puedo más, yo lo deposito en tus manos, no por irresponsabilidad, porque sino que no sé cómo tratarlo. Entonces, en esa época estaba bien difícil también la comunicación con su papá, y le doy gracias a Dios porque este curso me ha ayudado infinitamente, no sabe cómo, las enseñanzas de usted, del pastor Arturo, de la pastora Agustina, de todos los hermanos que han colaborado en nuestras clases. Y yo ahorita tengo una relación, yo digo que magnífica, porque puedo hablar de todo con el papá de mis hijos. Incluso yo le pedí perdón
y le dije que lo perdonaba por los daños que nos hicimos ambos y que pedía perdón a mis hijos también por haber permitido muchas cosas. Entonces, eso a mí me hizo ponerme en el lugar. Yo le decía, hijo, ¿por qué gritas? Aquí nadie grita, yo te escucho perfectamente, pero yo eso lo tomé como empatía, ponerme en su lugar de, yo sé que grita por miedo, pero quiere hacerse el fuerte. Exacto. Exacto, no, y algo muy importante, como bien lo decías, normalmente pasa y no son cualidades o características, pero sí lo digo, las partes extremistas en un colérico o en un sanguíneo, la falta de paternidad es algo muy simbólico porque de alguna manera somos un poquito dependientes de esa directriz y cuando no la tenemos precisamente hacemos cosas queriendo resaltar o queriendo hacernos notar, ¿verdad? Es algo que me decía mi esposa, que yo me atreví a hacer tantas cosas y dice, ¿tú no te da miedo por lo mismo? Pues sí, fui muy atrevido, muy audaz a muchas cosas por las mismas situaciones, ¿no? Entonces, nunca digo que no, aunque no lo sepa, digo, pero yo aprendo y aprendo rápido. Entonces, eso me ha llevado, pues sí, a cometer muchos errores también, a romper muchas cosas y andar pagando de alguna manera situaciones de estas, pero siempre para mí ha sido la pena. Entonces yo me he quedado con un concepto que les digo a la gente, aprender cuesta, el aprendizaje cuesta. Y cuesta, nos cuesta tiempo, nos cuesta economía, nos cuesta sacrificios, nos cuestan varias cosas. O sea, no se da simplemente así. Ahorita ustedes y nosotros aquí estamos, ¿verdad? De alguna manera puestos, pero en este sentido, para poder estar preparándonos en este nuevo concepto, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo, insisto, unos recursos, otros tiempos, otra preparación, otro conocimiento, y siempre se invierte. O sea, aprender cuesta. Cuando nosotros le ponemos este concepto, pero no porque sea algo, sino entonces, ¿cómo le quito yo el concepto de cuesta? Cuando lo hago por amor a Dios. Entonces, cuando se vuelca mi vida a servirle a Dios, entonces el concepto de trabajo ya no fue eso. Ya para mí pasó a un plano superior donde yo ahora, el estar en este tiempo, sin tener luz ahorita, si supiera el calor que estamos viviendo, yo no estoy centrado en el calor, no estoy centrado en las situaciones, venía viajando, traigo camisa manga larga, entonces, pero no estoy centrado en eso, estoy centrado en lo que estoy haciendo, por lo tanto eso se vuelve secundario para mi cuerpo, de tal manera que yo trato de gobernar de esa manera mi cuerpo para que no me esté fastidiando en un momento determinado sobre las cosas que estoy haciendo. Esto es parte que decía ahorita el pastor Juan, ¿verdad? Del proceso de resiliencia que uno, sin darnos cuenta, como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sin querer queriendo, lo fuimos activando ante ciertas adversidades, pero hoy reconocemos que fue gracias a Dios porque Él tenía un propósito en mi vida. Él permitió esas cosas para poder ayudar a otros precisamente a salir adelante de las cosas que están viviendo y esto es lo que precisamente nos permite estar en este momento aquí interactuando entre nosotros para poder llevar a cabo esta preparación, esta formación. Así es que yo te animo, Leti, que eso que sigas viendo, rescata ahora sí ese recuento, todas las cosas buenas, aunque sean pequeñas de lo que has logrado, hasta donde la vida y Dios te ha permitido llegar hasta este momento, hasta aquí y ahora, hasta este 29 de mayo del 2021, ¿sí? Siendo las 11 horas con 21 minutos. Bueno, al menos acá en mi ciudad, no sé dónde estés tú y si sea la misma hora, pero que sepas que algo bueno Dios está trabajando en tu vida y está acelerando y te está preparando para esa convicción. Y disfrútalo, porque cosas buenas y maravillosas van a acontecer. Tus ojos lo han de ver y tu felicidad va a rebosar de gratitud a ese Dios poderoso al cual estamos sirviendo, porque dice él que todo nuestro lamento y dolor y llanto se va a convertir en gozo, en plenitud y paz en la vida. Esas son las promesas que él tiene para nosotros, para ti y para mí. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más que esté ahí para que nos podamos despedir? Que no queden dudas. Pues ya se me fueron porque no los veo. Katie Martínez está, ¿quién más? Omar Cisneros, Sara Sánchez, ¿alguien que nos comparta algo?
Por ahí estará la hermana Sarita. Creo Pero que no ya habla. está. Pues el hermano Adán. Buenas noches. Ah, sí está. Hola, pastora Lupita, Dios bendiga a la pastor, bendiciones. Sí, es que andaba aquí un poquito volatada que mi hija tuvo un pequeño accidente y pues estaba ahí con ella, pero bueno. Tenemos que todo esté bien. Sí, gracias a Dios, sí, solamente fue un piecito que se fracturó, pero gracias a Dios ahí vamos, en el nombre del Señor que todo se Amén, mejore. amén. Sí, señor. Así es. Bueno, respecto a la clase, pues es una clase definitivamente que nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Puesto Ujú. que yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones, ¿sí? Todas las Sí, personas hemos vivido diferentes circunstancias que nos han hecho cambiar, que nos han hecho estructurarnos diferente y que nos han hecho más, así como dice un dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, superar las exacto. cosas de una manera totalmente diferente. No todos, pienso pues personalmente que no todos somos iguales y no todos sanan de la misma manera. También. Entonces, cada persona tiene su proceso, que uno podría de pronto influir en algún cambio, sí, pero cada persona tiene su proceso y es diferente a la forma de sanar. Inclusive al tiempo, a veces uno se da cuenta que aún hay cosas que uno debe de cambiar, porque lo que su merced decía, a veces uno piensa que ha sanado, que ya tiene una vida normal, que ya está en otra actitud y pues llega un momento donde como que llega algo que, por decirlo así, lo desactiva a uno y uno ve, no, mire, aquí tengo que cambiar esto, aquí hay algo que me está haciendo de pronto algo que no está funcionando. Y ahí es donde tú te das cuenta que realmente necesitas cambiar eso y como decía eso, esa resiliencia y de superar ya todo aquello que lo que pasó, que el pasado es pasado y así como decían por ahí en mi país, al pasado pisado y hay que seguir adelante. Claro. Entonces, pues ya es más como eso que sí es un tema bastante eh, que uno al escuchar hablar a las personas se da cuenta que aún hay cosas que nosotros mismos debemos como mejorar, cambiar. Pero bueno, para eso estamos acá y yo sé que Dios todo lo permite para bien y estos temas son muy edificantes, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya es como mi punto de vista. Sí, gracias, Sara. No, y nada más recordar algo que les hacía ver ahorita, ¿no? El no confundir la capacidad de resistir las cosas a poder salir adelante y afrontarlas de una manera, vamos a decir, gozosa, fortalecidos, ¿verdad? En donde ya eso no tiene un efecto, porque si yo lo sigo, si en mí sigue todavía esa situación y cada vez que pasa algo similar a las cosas y en mí salta esa emotividad, entonces quiere decir que no solamente estoy soportando las cosas y entonces esa resiliencia mal confundida, mal vista, no nos va a llevar a un final bueno, a un final. Eso es lo único que yo quisiera que les quedara claro en esta clase, que el concepto de resiliencia no es nada más aguantar o cuántas pruebas superamos, sino cómo salimos fortalecidas de ellas y qué estoy haciendo en este momento con ese aprendizaje. Eso sería lo importante, ¿ok? Sí, señor. Bien, pues Pastora Lupita, pues no sé, si hay algo más, si no, para dar gracias y pues bueno, agradecerles este tiempo, este espacio y estarnos viendo con cualquier situación o comentario que vaya surgiendo, pues ahí estaremos al pendiente con el pastor Arturo. Adelante, Pastora Lupita. Amén, pastor. Esta clase fue muy, ahora la segunda vez que la escucho y me quedó más claro. Como que la segunda vez que se escucha, como que se entiende mejor. Así es. Sí, y pues ya es un poquito tarde, sí, se puede ampliar en comentarios, pero creo que ya por hoy ya quedó muy bien. Muchas gracias, Perfecto. pastor. Muchas gracias, pastor, por el tema de hoy. A pesar de que se le fue la luz, pues mire,
lo puedo dar muy bien. Muchas gracias. Así pastor. es, ¿Por qué gracias no- a Dios. ¿Por qué no nos hace la oración de despedida, pastor, de una vez? Bueno, ok. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, hemos puesto en tus manos este tiempo, que todos y cada uno de los que se conectaron, que tuvieron esta disposición, compromiso y responsabilidad, Señor, en la capacitación y formación que están llevando, sea tu Espíritu Santo redarguyendo y trayendo esa capacidad de inteligencia, de sabiduría sobre sus mentes, Padre, y que tú instales, Señor, esa resiliencia, esa capacidad, esas cualidades y virtudes, los dones que tú nos has dado, sean aumentados, multiplicados, Señor, en todo lo que ellos van a estar haciendo, y tú los lleves a buen término, que esa capacidad de resiliencia esté en nuestra vida como un modelo y ejemplo para que nosotros, al poder hablar de ti, Padre, podamos mostrar que en ti somos más que vencedores. Como dice tu palabra, que cuanto más débil soy, más fuerte soy, porque estás tú en mí y operando a través de mí. Gracias te doy en esta noche por la vida de todos y cada uno de estos alumnos que se están preparando. Bendice sus vidas, bendice su capacitación. Bendecimos al pastor Arturo y su familia, que ha estado llevando, Padre, este diplomado para poder ser siervos fieles y justos en todo lo que tú estás haciendo y ser buenos consejeros de tu palabra. Señor, te damos gracias. En paz dormiremos y así mismo en paz nos levantaremos, como está escrito, y te damos a ti toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias a Hasta todos. la próxima. hermanos. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Amén, bendiciones, gracias. Bendiciones para todos, gracias, pastor. Gracias, Faustina. Hasta pronto. Hasta pronto.